Bueno, hola a todos, estimados oyentes. Nuevamente aquí estamos con el equipo multidisciplinario de A Tu Lado, conformado por psicoterapeutas, neuropsicólogos, psiquiatras y terapeutas de lenguaje y aprendizaje, para llevar charlas que hemos puesto como título Charlando a Tu Lado. El tema de hoy, que considero que va a ser bastante interesante, es ¿cuáles son las implicancias de no haber generado un diagnóstico en una persona adulta que tenga trastorno de espectro autista? Entonces, este tema es bastante interesante porque partimos de un hecho que el concepto de autismo no tiene más de años. O sea, las personas que, por ejemplo, nacieron antes de los años 80, o sea, que ya son ahora adultas, es muy probable que no recibieron un diagnóstico y hoy, digamos, ya son personas adultas con familia, con pareja, pero probablemente con algunas dificultades, que es lo que vamos a enumerar. Bueno, vamos entonces a empezar la charla. Eh, eh, yo considero que una de las dificultades que más puede tener una persona adulta que no ha sido diagnosticada o correctamente diagnosticada de trastorno de espectro autista es que, considerando que este espectro abarca un componente social, por ejemplo, hay un componente social de dificultad para conectar socialmente, pero no solamente eso, sino también la parte emocional para poder controlar sus emociones, para poder expresar sus emociones adecuadamente. Uno de los puntos que un adulto podría tener es justamente eso, una menor conexión social, una dificultad para haber hecho, por ejemplo, pareja o para poder hacer amistades. Probablemente las ha hecho, pero en forma muy selectiva. Y el otro lado es también la parte emocional, ¿no? Son personas que se pueden frustrar con mayor facilidad, tienen menor capacidad de poder expresar sus emociones, y lo otro es saber entender lo que las otras personas también sienten, ¿no? Entonces, probablemente si tuvieron alguna dificultad en el lenguaje, probablemente ya lo pudieron, digamos, sobrellevar, ¿sí? Pero pueden estar teniendo algunas dificultades para expresar emociones, conectar con personas, y hay otro componente que tiene que ver más con la flexibilidad. El trastorno de espectro autista se caracteriza por que tiene un pensamiento más rígido y dificultades para cambiar de opinión. Y eso en la etapa adulta sabemos que tiene implicancias en el trabajo, con la familia, con la pareja. Entonces, eso te va a llevar a dificultades en la esfera laboral, familiar o interpersonal. Ese es mi punto de vista desde el punto de vista de la pregunta. Ahora vamos a continuar con Ivette Villanueva. Hola, hola a todos. Bueno, sí, siguiendo un poco la idea que has desarrollado, Efraín, es cierto, ¿no? La gran mayoría de los adultos que ahora lo hacen por un sobrino que es diagnosticado y de pronto ellos dicen, ah, mira, o sea, se comienzan digamos, a enriquecer ellos mismos, a buscar un poco más de información y comienzan a decir, Mm, yo creo que también, ¿no? Y son los que, digamos, son los que se acercan a un profesional ahora y son diagnosticados. Y la gran mayoría, como tú dices, pues les pasa eso, ¿no? Les afecta mucho la parte personal, mucho la parte laboral también. Eh, y ellos, al ser diagnosticados, comienzan a entender entonces esto que les pasaba, ¿no? Por qué les costaba tanto mantener a los amigos, o por qué era tan difícil para ellos mantener a amigos, o por qué era para ellos tan difícil entender incluso la comunicación, ¿no? Eh, Muchos también te dicen que era realmente agotador para ellos tratar de mantener una conversación pensando en su cabeza si es que lo que estaban diciendo estaba bien, si es que lo estaban entendiendo, si es que él estaba entendiendo lo que la otra persona le estaba diciendo. Cuando son diagnosticados, la mayoría siente un alivio, ¿no? Dice, ok, me doy cuenta que entonces lo que yo tenía no era desinterés social, no es que yo era el raro del grupo, no es que era el obsesivito con ciertas cositas, sino que es un trastorno. Entonces,
la gran mayoría comienza a tener, digamos, estrategias, ¿no? Uno, se comienzan a buscar mucha más información, y dos, buscan estrategias, ¿no? ¿Qué hacer para ellos entender un poco más este trastorno y a la vez ayudarse, ¿no? Yo creo que por ahí es donde nosotros también tenemos que ayudar a las personas, porque hay muy poca información, dicho sea de paso, ¿no? Todos pensamos que los autistas o las personas con autismo específicamente siempre decimos, oh, un niño, pero no nos imaginamos que ese niño va a crecer y va a ser un adulto con autismo. Entonces, la gran mayoría de los adultos que ahora son diagnosticados necesitan mucha ayuda y mucha información acerca de este trastorno, de este espectro, como tú dices. De acuerdo. Y bueno, también ahora vamos a escuchar a Luis Andamayo. Adelante, Luis, con tu punto de vista. Sí, buenas noches. Sí, como bien dicen, ¿no? El espectro de trastorno autista, como bien es un espectro, ¿no? En el cual los síntomas no van a ser iguales en una persona a otra. Siempre va a haber una persona, va a ser diferente los síntomas que puede manifestar, más que todo en la intensidad, ¿no? Entonces, algunas veces no se diagnostican bien en niños o no logran tener la oportunidad de diagnosticarse, y ya se ve estos síntomas reflejados en la etapa adulta, ¿no? Especialmente en aquellos que tienen unos síntomas leves, ¿no? Que pasan desapercibidos o son, o generalmente durante la etapa de la vida lo van compensando, no van aprendiendo de sus propios errores. Entonces, estas personas muchas veces durante estas etapas de adolescencia al cambio de adultez tienen problemas para relacionarse, tanto en la parte social, en la parte comunicativa, tienen intereses muy restringidos, ¿no? Tienen comportamientos repetitivos, le puede molestar incluso cambiar su rutina cotidiana, eso le puede inclusive enfadar, ¿no? Entonces, estos cambios que muchas veces uno, si es algo no tan intenso, pueden pasar desapercibidos, ¿no? Y en la adultez ya le viene a afectar, ¿no? Porque en el cambio de adultez, el de pasar ya de una etapa de niño, adolescente, a la adultez, en el cual tiene que generar varias responsabilidades, como buscar trabajo. Entonces ahí se va a ver ya puede haber ciertas limitaciones, ¿no? Debido a su problemas para socializarse, problemas para comunicarse, el entender el lenguaje no verbal. Ellos tienen dificultad en entender los gestos de las demás personas o qué quiso decir las demás personas, ¿no? También tienen dificultades muchas veces para interpretar la ironía, ¿no? Ellos toman las cosas muchas veces literalmente. También tienen problemas en sus relaciones de parejas, muchas veces como sus parejas, si se metan con una pareja que son bastante cariñosas, emocionales, ellos no van a poder expresar de la misma intensidad, entonces ahí va a haber el choque, el problema con ellos, ¿no? Entonces, ellos de repente van a buscar ayuda en ese motivo, ¿no? El decir, "Ay, tengo siempre problemas con mi pareja, no me comprenden, me dicen que soy frío, o que no soy cariñoso", o realmente no es que sean así, ¿no? Sino que ellos tienen ese punto emocional en el cual necesitan mejorarlo, ¿no? Porque ya es un tema ya más que todo de la parte del trastorno. Entonces, yo creo que si un adulto ve que tiene estas características, el simple hecho de saber que tiene esta enfermedad, perdón, este trastorno, ¿ok? Entonces, el de tratarse en forma a tiempo puede mejorar, puede llevar estrategias en el cual la parte social y la parte comunicativa puede mejorar, y así puede llevar ya una vida mejor de lo que está llevando. Entonces, De creo que acuerdo, Luis. De acuerdo. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Itziar Torres también, en relación a este punto interesante. Sí, hola, buenas noches. Bueno, de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeros, ¿no? Efectivamente, como tú mencionabas, Efraín, el diagnóstico de autismo e incluso toda la conciencia que existe hoy en día a nivel global, ¿no? Acerca de lo que es el autismo, los trastornos del espectro autista, es algo relativamente reciente. Entonces podemos tener adultos ahora que
no tuvieron quizás como esa oportunidad, ¿no? De crecer en una sociedad con cierta sensibilización acerca de las diferencias, ¿no? Y de lo que es un niño con estilos de aprendizaje diferentes o con modos de socializar diferentes, ¿no? Entonces, más bien sufrieron muchas veces bullying, ¿no? En el colegio o vivieron mucho rechazo incluso a nivel digamos, ¿no? De profesorado, a nivel escolar, ¿no? Muchas veces también pudieron incluso haber tenido deserción escolar porque, bueno, eran conscientes un poco de sus dificultades, ¿no? Quizás en términos de atención y concentración, que muchas veces también está presente, ¿no? En el perfil de funcionamiento intelectual de una persona con autismo y que bueno, finalmente pues los hizo sentir que eran menos capaces, ¿no? O que eran flojos, ¿no? En el sentido de que no tenían el mismo interés que otras personas, ¿no? O que otros niños en ese momento para aprender, o les costaba seguir instrucciones también, ¿no? Más que por no querer hacerlo, era más bien porque, bueno, era parte de su condición, ¿no? Por estas características que ya han descrito mis compañeros, ¿no? Entonces, efectivamente, pues vivieron épocas de menor comprensión, ¿no? De lo que significa tener autismo y eso, pues por supuesto que hasta ahora la adultez ha generado dificultades, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de autoestima, ¿no? Porque, bueno, eso, ¿no? Sienten que han sido personas con dificultades, que han tenido fracasos quizás a nivel escolar, a nivel interpersonal, a nivel laboral, ¿no? Incluso, bueno, si han tenido fracaso escolar, pues probablemente también le fue difícil escoger una profesión o aprender una ocupación que les permitiera también mayor independencia y que también les permitiera, pues, sentirse, digamos, como insertados en la sociedad, pues, ¿no? Ser como parte, digamos, satisfactoria de la sociedad, ¿no? De Entonces, acuerdo. todo eso pues genera también en la adultez episodios, ¿no? Procesos ansiosos o depresivos, que muchas veces, pues eso, ¿no? O sea, si solo se trata a nivel de ansiedad y depresión sin considerar que todas estas otras características están presentes, pues bueno, digamos que estamos haciendo un abordaje parcial, ¿no? Y de todas maneras, pues van a persistir todos estos síntomas o dificultades que ha presentado la persona. De acuerdo, Itcher. Entonces, bueno, vamos a cerrar cada uno con 20 segundos, ¿ya? Con 20 segundos, y yo, empezando por mi parte, yo creo que aquella persona adulta que no se puede estar, que cumple con algunos criterios que, por ejemplo, se siente que por ahí no ha podido desarrollar la parte social, que incluso le cuesta de repente relacionarse, donde de repente en la parte emocional también muchas veces puede tener dificultades para expresar emociones o para identificar algunas emociones en los demás. Igualmente, si es que esa persona piensa de que puede tener algún tema relacionado a eh, inflexibilidad, dificultad para cambiar de opinión, o puede ser una persona muy metódica, entonces, y que siempre, digamos, de una manera sigue siempre el mismo ritmo, el mismo punto, la misma pauta, y le cuesta un poco variar. Entonces, sepa que esa persona se le puede también ayudar a través de una psicoterapia y para eso estamos nosotros, ¿sí? Entonces, eso sería, digamos, mi cierre. Y 30 segundos contigo, Ivette, para que cada uno dé un mensaje final. Eh, bueno, sí, creo que lo has dicho bien, Efraín. En realidad, las estrategias que hay para enseñarles o para ayudar a las personas a entender ese trastorno son variadas, ¿no? Y que no duden en buscar a los profesionales que les podemos ayudar, porque, digamos, no es que uno diga, oh, pues toda mi vida fui así y ahora, pues ya, pues, así nomás, ¿no? Y así funcioné y ya. En realidad siempre hay maneras de comprender un poco más ese trastorno, como les digo, y de además de tener estrategias diversas dependiendo de qué es lo que, digamos, les cuesta más ahora, ¿no? Lo que tú has dicho de repente de la inflexibilidad es una de las cosas más comunes que he escuchado,
que los pacientes te dicen, ¿no? Ahora me doy cuenta por qué soy así de inflexible, por qué me cuesta tanto. Entonces, no duden en buscar ayuda, en que nosotros podemos orientarlos y, como les digo, brindarle mucho más estrategias para que sean mucho más funcionales en todo caso. Gracias. De acuerdo. Ok, Luis, 30 segundos, por favor, también. Claro, entonces, lo característico más que todo del trastorno de espectro autista en caso de los adultos, bueno, se tiene que ver retrospectivamente la infancia, ¿no? Ya que puede haber algunos síntomas sutiles, ¿no? Que ha ido arrastrando hasta la edad adulta. Y las características principales viene a ser uno, problemas en la interacción social, en la comunicación social y también intereses muy restringidos. Y eso va a llevar conflictos ya en etapa adulto, ya sea en su trabajo, o es en el ámbito laboral, en el ámbito social o familiar. Entonces, si hay un problema en esos, entonces se necesitaría una evaluación, ¿no? Para ver realmente si es que cumple dentro de ese trastorno espectro autista y poder ayudar con diversas estrategias, con el tema de la psicoterapia, y en caso que ya genere episodios de ansiedad o depresión, también se le podría llegar con la parte psicofarmacológica. De acuerdo. Y finalmente, Itziar, 30 segundos finales, por favor. Bueno, creo que mi mensaje final sería bueno, que hay una forma, ¿no? Hay un camino, hay un espacio en el mundo para las personas que descubren a la edad adulta, ¿no? Que tienen alguna de estas características. Y bueno, y que hay formas también como de reelaborar todo lo vivido, ¿no? Digamos, desde el momento en el que se identifican con esta categoría diagnóstica del autismo, y que puedan saber hacer de mejor forma con esto, ¿no? Con esto que han vivido toda la vida como defectos, como fracasos, ¿no? Y más bien lo internalicen de otro modo a partir de, bueno, de eso que los hace únicos también, ¿no? A pesar de que en algún momento lo vivieron de forma negativa. Ok, muy bien. Bueno, nuevamente agradecerles a todos ustedes por su participación y vamos a continuar con estas charlas tituladas Charlando a tu lado. Y para nuestros oyentes, para las personas que nos están escuchando y de alguna manera necesitan ayuda, pueden llamarnos al 947-613-543 o este es el teléfono del centro a tu lado, que también por WhatsApp, al mismo número, o también nuestra web que es atuladosalud.com. Encantados de poder ayudarlos en lo que ustedes... Y con eso estamos cerrando esta segunda sesión. Buenas noches.